Leica está lanzando una aplicación de cámaras que promete acercar la experiencia Leica al iPhone. Entonces, esto para quién está centrado, para nuestros amigos amantes del iPhone, que según ellos tienen unas cámaras excelentes. Y entonces Leica ha querido sacar esta aplicación para que parece que mejore las prestaciones que tienen el iPhone. Vamos a ver si es de esto lo que se trata la noticia. Es una noticia que estoy leyendo con ustedes en vivo y en directo. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory with light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Entonces, Leica Lux, una aplicación de cámara que promete acercar la experiencia Leica al iPhone. La relación entre Leica y el mundo de los smartphones viene ya desde muy lejos, ya sea desarrollando los módulos de cámaras con marcas como Huawei o Xiaomi, como lanzando incluso un teléfono inteligente bajo su marca, el Lexus Phone. Ahora, la legendaria compañía alemana ha dado un pasito más en este pantanoso terreno con el lanzamiento de Lux, su propia app de cámara para teléfonos de Apple. Leica todavía no le interesa el tema de Android. Eso sí, vemos que muchísimas aplicaciones no están muy enfocadas con los Android. Vemos que muchísimas marcas solo hacen aplicaciones para iPhone, como lo que pasa por ejemplo con los de Blackmagic. Ellos solamente hacen o hicieron su aplicación también para el iPhone porque puede ser incompatibilidad del sistema operativo, piensan que las cámaras de iPhone son muy malas. No sé, ¿ustedes qué opinan? Me parece muy interesante, pero deberían de sacar estas aplicaciones para las diferentes plataformas que hay, no solamente lo de Apple. Vamos a ver qué más dice esta noticia. Con este movimiento, Leica pretende llevar su imagen de marca y su filosofía a un número mucho más amplio de usuarios y no quedarse solo con aquellos que compran los pocos modelos en los que participan como codiseñadores, como el caso del Xiaomi 14 Ultra. O sea, ellos tienen ya en este smartphone, en el Xiaomi, estas características que está anexando en esta app para iPhone, pero no lo tenemos para los demás personas que mantienen la plataforma de Android. La nueva app de Leica destaca principalmente por el procesamiento de imagen y el color. Leica. La aplicación cuenta de inicio con 11 perfiles de color o Leica Look, entre los que podemos encontrar cosas familiares como Leica Classic, Leica Contemporary o Leica Black and White. Aunque la compañía ha asegurado que esta lista irá creciendo todos los meses con nuevos perfiles y filtros. Además de estos perfiles de color, la app también ofrece controles manuales, permitiendo ajustar el ISO, la velocidad, el balance de blancos, el enfoque. Asimismo, es posible disparar en los formatos RAW y ProRAW. Pero sin duda, lo más llamativo de la app Luz es el llamado Upper Mode o modo de apertura, un modo disparo que, al igual que en el modo retrato de otros teléfonos, simula por software el desenfoque que consigamos con cámaras y objetivos tradicionales. Ese problema que tienen estos, el desenfoque a veces se ve demasiado ficticio y sobre todo en los bordes cuando llega en contacto con el sujeto, que es lo que no pasa con los lentes tradicionales, ya que esto es física. Entonces, esto sí es importante si lo pueden remediar para que cada vez sea mucho más agradable visualmente. La diferencia en este caso es que podemos emular el desenfoque y el bokeh de objetivos míticos de la marca
como el Leica Summilux M28 f1.4 o el Noctilix M50mm 1.2. Los usuarios del iPhone 15 Pro Max también podrán simular el look del Apple Telic M135mm 3.4 gracias a su teleobjetivo. La app de Leica ya está disponible en la app de Apple. Existe una versión gratuita con algunas limitaciones, pero para tener acceso a todas las opciones sería necesario pagar una suscripción mensual de tan solo 7 euros. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Vale la pena? Yo lo que haría es descargar la versión gratuita, mirar cómo nos funciona y después, si realmente lo necesito, pagar mensualmente estos 7 euros. No sé, ¿ustedes qué opinan? Espero que me dejen en la cajita de comentarios si ustedes son usuarios de iPhone. Y si son usuarios de iPhone les interesa esta aplicación de Leica para mejorar su cámara. Para mí es muy importante conocer todas sus inquietudes. Dale like a este video. No se te olvide suscribirte al canal si no lo has hecho. Y compartirlo en las redes sociales con las personas que consideren ustedes que les interesa el tema de la fotografía. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.